si se me permite la expresión. Bueno, vamos a meternos ahora en el mundo de la educación. Vino a brindar aquí una charla debate acerca de la educación y si no tengo mal entendido, y ahora ella nos desmentirá o nos confirmará, que anda, bueno, recorriendo diferentes ciudades de la provincia de Buenos Aires, justamente ofreciendo charlas debates. Es consejera general de educación, es Natalia Quintana, pertenece a la Unión Cívica Radical y viene brindando esta clase de charlas debate fundamentalmente por, bueno, este nuevo régimen de educación secundaria que a partir de 2025 comenzaría a regir y que ha traído, bueno, unas cuantas polémicas, ¿no? Partiendo por el tema de la repitencia y de ahí otras cuestiones también que justamente hacen al debate y seguramente tendrá que responder en cada una de estas charlas que propone. Natalia, ¿cómo estás? Buen día, aquí Eduardo te saluda desde Radio del Centro de Chivilcoy. Gracias por conectarte con nosotros ante todo. ¿Está? ¿Lo escuchamos o no lo escuchamos? Buenos días, ¿qué tal Ahí está. Eduardo? No podía activar el micrófono. ¿Cómo Ahí estás? estamos. Gracias, Muy gracias buenos días a la por gente de conectarte ante Chivilcoy. todo. Bueno, estuviste aquí en la Unión Cívica Radical de Chivilcoy. Estuvimos escuchando, por lo menos, me quedé presenciando alrededor de media hora la charla, un poquito más. Sí, bueno, arrancó siendo una charla, pero bueno, automáticamente ya te activaron el debate, ¿no? Con algunas preguntas. Bueno, hay muchas inquietudes al respecto, estimo. Bueno, venís brindando estas charlas debates en diferentes lugares de la provincia de Buenos Aires. Sí, en realidad acompaño a diferentes sectores, sobre todo el radicalismo, que me invita para un poco discutir y conocer de qué se trata este nuevo régimen académico del nivel secundario que propone la provincia de Buenos Aires. Siempre creo que es muy positivo el debate, creo que aporta mucho el conocer cómo es la característica y las dificultades que tienen en cada una de las escuelas en el territorio de la provincia de Buenos Aires. En principio, me parece que este es el gran desafío, ¿no? La provincia de Buenos Aires es el tercer sistema educativo más grande de Latinoamérica, con lo cual en un sistema donde tiene más de 5 millones de estudiantes y 400.000 docentes, poder implementar cualquier cambio significa tener muy en cuenta las dificultades y las características de cada una de las escuelas de la provincia de Buenos Aires. En este caso, atañe al nivel secundario. Lo que se modifica es el régimen académico del nivel secundario, que para quienes no están en educación es la manera en que los estudiantes y los docentes transitan la vida institucional, desde las condiciones de ingreso, de evaluación, de promoción, de calificación y de egreso de los estudiantes dentro del sistema. Esto viene, digamos, Nosotros, a corregir o modificar un poco lo que pasó en pandemia, Natalia, ¿o no? y a ver, te hago un poco el recorrido. La Sí, provincia de Buenos Aires o la gestión educativa en la provincia de Buenos Aires durante la pandemia, nosotros entendemos que tomó muy mal las decisiones políticas en ese aspecto, ya que mantuvo cerrada la escuela durante 2 años, casi 3, 2 años y medio, y lo que hizo en el nivel secundario fue eh, suspender el régimen académico que veníamos teniendo, que era el de 2011. Al suspender el régimen académico quedó en suspenso, valga la redundancia, toda la calificación de los estudiantes y se modificó la manera de transitarlo, pero de hecho y no normativamente. En el año 23 hubo un indicio de modificar el régimen, que yo creo que la primera intención fue dar una respuesta a ese cuello de botella que se había generado por esto, por no poder calificar, porque los estudiantes podían seguir promocionando en la idea de una escuela graduada, podían seguir promocionando sin tener rendido los exámenes, con lo cual eso generó una gran dificultad. La primera propuesta en el 2023 de este nuevo régimen académico, la verdad era, nosotros lo vimos inaplicable, tenía muchas inconsistencias metodológicas y pedagógicas, y la gestión educativa, ante la explosión mediática de este hecho, decidió retirar el proyecto. En el 2024 se vuelve a hacer una presentación de un nuevo proyecto de régimen académico, ya con otra estructura y también desandando un camino. Nosotros, al no poder aplicar el año pasado, al no poder aprobar otro nuevo régimen académico, convivían dos regímenes académicos o dos maneras diferentes, absolutamente contrarias,
dentro del nivel secundario, que era el régimen académico del 2011, y una resolución que aprobó la gestión educativa, desandando todo el camino del régimen académico, con lo cual había una gran confusión normativa dentro del nivel secundario que era ilegal. Uno no puede tener dos resoluciones con el mismo peso que digan dos cuestiones contrarias, ¿no? Bueno, este régimen académico mejora esa situación de incertidumbre, de desconcierto que tenía el nivel, lo ordena de manera diferente y además cambia una lógica, que es la lógica de la escuela secundaria graduada a una lógica de escuela secundaria de aprobación por materias, que es eso básicamente lo que viene a traer de novedoso este régimen académico. Con lo cual, cuando se establecen términos como eliminar la repitencia, en realidad lo que se elimina es que los estudiantes que tienen las materias aprobadas no recursen materias que ya son aprobadas. ¿Sí? Eso es el primer gran cambio en este régimen académico. En principio, creo que nosotros tenemos que partir de una cuestión fundamental. En el año 2006, la educación secundaria, y a la que yo adhiero absolutamente, se convirtió en obligatoria. Antes, vos te acordarás Sí. que cuando quienes terminábamos en la escuela primaria, nuestros padres nos decían, bueno, la secundaria podés ir, si te va bien, seguís, y si no, te vas a trabajar. La verdad que la sociedad cambió muchísimo de ese momento a ahora. El acceso al nivel secundario era muy bajo. Nosotros en los años 80 teníamos un 40% de estudiantes que terminaban la primaria y que llegaban al nivel secundario. Hoy el nivel de acceso a la secundaria es del 97%. O sea que lo que hay que repensar es de qué manera pueden estar estos estudiantes dentro de la escuela. Hay diferentes cuestiones y grandes conflictivas dentro del nivel secundario. Creo que la sobredad y la repitencia, digamos, esta acumulación de estudiantes dentro de años inferiores, cuando ellos van avanzando en edad, es una dificultad para el estudio, tanto para los estudiantes que vienen teniendo de manera, digamos, correcta su trayectoria educativa, como para los docentes, que esto dentro de las aulas genera mucho conflicto, gran cantidad de estudiantes con sobredad en un curso y que ya tienen historias de repitencia y todos sabemos la connotación que tiene para los estudiantes el repetir dentro de las escuelas, que en general lo que pasa es que son estudiantes que están en situaciones de vulnerabilidad socioeducativa, están esto los fortalece desde un aspecto negativo dentro del aula en general. Esto hace muy difícil la vida institucional dentro de la escuela secundaria. Cualquier profesor que esté dentro de la escuela te puede hablar y te puede explicar los problemas relacionales que hay dentro de la escuela, de convivencia escolar, convivencia áulica. Yo vengo de la escuela secundaria, yo trabajé más de 10 años en el nivel, dentro de los equipos de orientación, y yo te puedo asegurar que la mayoría del problema de los estudiantes que repite no tiene que ver con que le falta capacidad para el estudio, sino que hay un montón de factores que hacen que los estudiantes no puedan continuar aprendiendo o elijan no responder a las expectativas del nivel de la escuela secundaria. Esto genera grandes situaciones de conflictividad en el aula, ¿no? Entonces, hay que desandar ese camino, yo soy una convencida que hay que dar diferentes espacios dentro de la escuela. Creo que hay algo que muchas veces se lo mira de reojo o por ahí no todo el mundo está muy convencido, pero el anexo 6 de este régimen académico que habla sobre la convivencia escolar tiene que tener un lugar central dentro de la escuela secundaria. Y cuando uno habla de las cuestiones de convivencia dentro del nivel, no tiene que ver con desandar la norma está escrita y todos deben conocerla y respetarla, y la autoridad educativa dentro de la escuela, la máxima autoridad educativa es el director y se le deben dar todas las herramientas para que pueda ejercer esa autoridad, pero también las instancias de convivencia escolar, áulica, institucional, son altamente beneficiosas cuando saben llevar adelante. Y en esta convivencia, en estos acuerdos de convivencia institucional, deben participar
todos los agentes institucionales, desde el director hasta los auxiliares, los estudiantes, por supuesto, y las familias también deben involucrarse. Sabemos que en el nivel secundario, a medida que los estudiantes avanzan en edad, las familias como que se corren de ese eje. Si uno mira Sí, lo que es la sí, sí. participación familiar a nivel inicial, ustedes van a ver que en cualquier acto, en cualquier jornada, en cualquier reunión, hay muchos padres o abuelos o tíos acompañando la trayectoria de este estudiante. Esto por la edad y por diferentes situaciones, a medida que los estudiantes van creciendo en edad, las familias se van como corriendo de este rol de acompañamiento. Ya en general, para la sociedad y para la crianza de un hijo, la edad de la adolescencia es una edad muy conflictiva, esto no es actual, todos tuvimos adolescencias conflictivas y todos tenemos recuerdos que nuestros abuelos hablaban de los jóvenes Sí, en la en otros adolescencia. términos, ¿no? Esto es parte de la sociedad. Ahora, sí, yo creo que hay situaciones sociales que han cambiado desde otras épocas a esta. Por ejemplo, el consumo de sustancias que está al alcance de padres y de estudiantes, porque hoy en las escuelas públicas de la provincia de Buenos Aires y no públicas también, tenemos una gran dificultad de consumo de todo tipo. A veces que se dan a nivel parental, digamos, entre los padres, y a veces se dan a nivel de los jóvenes. Pero estos jóvenes, la ley lo que dice es que tienen que estar dentro de la escuela, y quien debe garantizar que esté dentro de la escuela es el Estado. Entonces, en esta nueva secundaria, con la obligatoriedad de los estudiantes dentro del nivel, tenemos que pensar nuevas formas que puedan ser atractivas para nuestros estudiantes para que puedan sostenerse dentro del nivel secundario. Esto implica cambiar de paradigma de cómo conocemos la escuela de secundaria y implica claramente cambiar de paradigma en la formación docente. Con lo cual, si vos me preguntás, la gestión educativa, que es quien está gobernando en este momento, tomó la decisión de iniciar este camino por el régimen académico. Nosotros fuimos muy claros cuando acompañamos si esto no es parte de una reforma integral, donde se acompañe la modificación de los diseños curriculares con una clara reducción de materias y otro tipo de materias que a los estudiantes les den las herramientas necesarias para enfrentarse a la sociedad que tenemos hoy, no a una sociedad ideal o que a veces aparece en los libros, poder tener equipos directivos más sólidos desde la formación y desde el sostenimiento y, digamos, la titularidad en el cargo. Creo que esto es fundamental. Hay experiencias muy buenas en la gestión de María Eugenia Vidal. Se llevó adelante la experiencia educativa de Red de Escuelas de Aprendizaje, donde claramente se vio cómo los equipos directivos, cuando tenían mayor capacitación, generaban mejores resultados dentro de la escuela por la propia dinámica que tenía con, con el equipo de conducción y con el equipo docente al que podía orientar de otra manera. Y también creo que hay una resolución y que esto generó debate, particularmente ahí en Chivilcoy, y me pareció muy válido, que es la idea de implementar la resolución de la concentración horaria en la gestión anterior del gobierno de María Eugenia Vidal. También se propuso, digamos, lograr que los docentes puedan concentrar sus horas en una sola escuela, con lo cual uno podría tener un equipo docente más estable, Claro, con mayor sí. cantidad de horas en la escuela, para poder desarrollar y proponer mejor los proyectos institucionales, que a veces el docente al trabajar de manera taxi, como se le dice, estos docentes taxis que van de una escuela a la otra, no pueden apropiarse de los proyectos institucionales, y esto sí es un dato significativo dentro de la escuela en cualquier institución, pero en el nivel secundario también. Con lo cual son unas cuantas cosas que hay que modificar. Digamos, esta reforma debe ir acompañada de todos estos pasos. Eh, pero también hay otra variable, que yo lo hablaba con las autoridades de la gestión educativa y nosotros lo planteamos fuertemente, es que si no se toman algunas decisiones políticas eh, respecto al ausentismo docente, cualquier reforma que se vaya a implementar en el nivel secundario no se puede sostener, porque uno puede ser muy flexible, muy abierto,
poder tener ideas muy innovadoras con respecto al nivel, que sería la manera en que circulan los estudiantes dentro de la escuela, pero la verdad es que el día que te faltaron 5 docentes y tenés 3 profesores, o 3 preceptores, perdón, que tienen que hacerse cargo de las aulas, estar a cargo de los estudiantes, por más que el profesor deje las actividades de continuidad pedagógica que se les exige, que en muchos casos tampoco las dejan, pero supongamos que eso se puede cumplir, tenemos un preceptor que a lo mejor es profesor de educación física teniendo que enseñar matemáticas en un tercer año. Con lo cual, esto se generan muchas Sí. dificultades, además de la concepción que tienen los estudiantes, que cuando no está el profesor, no se, eh, no se estudia, es la hora libre, lo que antes se Sí, la llamaba famosa hora hora libre. libre, Bueno, claro. eso tuvo una modificación, ¿no? Entonces, todo eso hay que ir acompañando con otros proyectos dentro de las aulas con los estudiantes, para que los chicos también puedan aprender este nuevo rol de estudiantes, en donde cuando no está el profesor, también hay actividades para hacer y cosas que uno puede hacer dentro de la escuela. Bien, o sea que la modificación viene completa. O sea, no es únicamente, sí, el volver a pasar, digamos, a la calificación con número, sí, a todo lo que se habló en torno a la repitencia, sino que viene una modificación completa, ¿no? Empezar, digamos, si se quiere, también a actualizar lo que es la educación secundaria a los tiempos que corren. Yo creo que ese es el mayor desafío que debe tener la gestión educativa. A nosotros, por supuesto, que nos genera muchas dudas durante la implementación, sobre todo en las estructuras de las escuelas de la Claro. provincia de Buenos Sí, sí, Aires en sí, sí. cuanto a infraestructura. Sabemos que algunas tienen debilidades, que algunos modelos de intensificación, como se los denominan, en algunos lados no se van a poder llevar adelante, con lo cual eh, el gobierno de la provincia de Buenos Aires, a través de la Dirección General de Cultura y Educación, deberá eh, aportar los recursos económicos necesarios para que este modelo 4, que sería fuera del horario escolar y a cargo de docentes preparados para intensificar a los estudiantes, puedan llevarse adelante en todas las escuelas que se requieran cuando la infraestructura edilicia de esa escuela no lo permita. Me parece que estas son cuestiones claves. Por supuesto que el Estado debe invertir en educación y esta inversión debe ir acompañada de evaluación sobre los programas y proyectos que se invierten, porque a veces, si no, a veces las inversiones quedan solamente en el programa y en el título de la inversión educativa, y cuando no generan buenos resultados es en desmedro del sistema, ¿no? Entonces, nosotros estamos absolutamente a favor de la inversión en educación, pero siempre decimos que esta inversión en educación debe ir acompañada de los mecanismos de evaluación y de impacto educativo que tengan, ¿no? Las políticas educativas que se implementen. Esto es una modificación, una nueva mirada al nivel secundario. Tenemos muchos problemas en el nivel y creo que tenemos muchos problemas también con esta franja de adolescentes, ¿no? Que muchas veces se encuentran desprovistos de herramientas para afrontar el mundo del trabajo, con lo cual es muy importante que se lleve adelante en este sexto año la articulación con diferentes ámbitos, lo que eran antes nuestras pasantías. A lo mejor vos te acordás que hacíamos pasantías en diferentes espacios de la comunidad. Creo que esto hay que fortalecerlo mucho, porque los estudiantes muchas veces no saben ni siquiera presentarse ante una entrevista laboral. Creo que hay otras cosas que no tienen que ver solamente con el contenido que tiene que aportar la escuela secundaria, y es eso en lo que tiene que trabajar la gestión educativa. Por supuesto que a veces yo soy representante del radicalismo dentro del Consejo General, y con quien me acompaña, Diego Martínez, tenemos muchas dudas porque, bueno, la verdad es que la gestión educativa de la provincia de Buenos Aires durante todos estos años ha tomado decisiones bastante erróneas a nuestro entender. Durante la pandemia cerró todas las escuelas de la provincia por un mismo periodo de tiempo, sin tener en cuenta las particularidades y la diferencia que teníamos en la provincia de Buenos Aires de un sector a otro, ¿no? Sí, Teníamos sí, sí. escuelas rurales donde asistían
chicos que eran todos miembros de una misma familia y también se les cerró la escuela y no tenían conexión a internet. Entonces, cuando tenemos un gobierno que toma esas decisiones que para nosotros son erróneas, bueno, generan las dudas que a nosotros nos generan la implementación de este proyecto, pero en líneas generales, el desandar la idea de la repitencia de las materias aprobadas, hay un consenso académico en el mundo que eso no tiene ningún resultado ni ningún impacto positivo desde lo pedagógico para los estudiantes. Entonces, bueno, era ordenar un poco el desorden que había ocasionado, las decisiones políticas que ocasionaron el desorden dentro del nivel secundario. Era una perspectiva de una secundaria distinta y a la que nosotros también tenemos que ser coherentes desde lo político. Cuando nosotros, durante el gobierno de Cambiemos, habíamos hecho propuestas, 3 propuestas puntualmente, de régimen académicos muy parecidos a estos durante la gestión de Cambiemos, porque se había estudiado y se había visto que eh, tenía buenos resultados o podía dar respuesta a las dificultades que teníamos en el nivel. Entonces, cuando lo propone un espacio político que es contrario al nuestro, nosotros no acompañarnos solamente por oponernos políticamente, la verdad es que me parece que debemos eh, superar esos momentos políticos y que le han hecho tanto mal a la educación, ¿no? Cuando cada gobierno que viene implementa una propuesta diferente en educación y esta propuesta diferente dura solamente 4 años porque no hay otros gobiernos que puedan acompañar cuando hay una alternancia dentro de la lógica de la democracia, genera mucho daño en los diferentes estamentos del Estado, en este caso en educación. Imagínate que un estudiante entre la primaria y la secundaria transita 12 años de su vida. Claro. Si cada 4 años el gobierno le va a cambiar las reglas de juego, bueno, es muy difícil para los docentes en la formación, para los estudiantes en la dinámica, para las familias. Bueno, entendemos que la madurez política tiene que acompañar los cambios, por lo menos cuando las líneas son coherentes y uno ve que va acompañando las necesidades educativas, ¿no? Natalia, tengo una consulta, vuelvo a lo que estabas hablando anteriormente, como para que bueno, nos quede también en claro y fundamentalmente a la audiencia. Con respecto a las materias, ¿sí? ¿Cómo se van a desarrollar la materia, la currícula? O sea, una materia que, por ejemplo, no sé si se va, digamos, a aprobar por materia, ¿sí? Pero en caso de que, bueno, no la pueda promocionar, ¿qué pasará con este nuevo régimen? Hasta hoy, la cantidad de materias que hay en el nivel secundario es la misma porque el diseño curricular no se modificó. Pero un estudiante que desaprueba hasta 4 materias va a empezar a cursar las materias del año siguiente y va a intensificar esas 4 materias que desaprobó. Estos periodos de intensificación, hay 4 modelos que la escuela va a poder elegir. Eso es dotarlo de mayor autonomía, que nosotros consideramos que es positivo. En función de los modelos que elija la escuela para que sus estudiantes intensifiquen las materias, es que los estudiantes lo van a intensificar durante 4 periodos. Estos Bien, 4 periodos, lo que nosotros dijimos es que tienen que ser evaluados, porque ya tenemos una experiencia durante la pandemia que los periodos de intensificación a lo mejor se resolvían con un trabajo práctico o asistiendo 2 o 3 clases y nada más. Bueno, este periodo de intensificación tiene que haber un cierre con un periodo de evaluación y con un otro profesor adjunto que acompañe esa instancia evaluativa. perfecto. Sí, Quien desaprueba más de 4 materias va a intensificar 4 y la quinta materia o la sexta materia, de acuerdo a las que desapruebe, las va a recursar. Este recursado de las materias va a ser en el año que le corresponden recursarlas. Si está cursando las materias de segundo y desaprobó 2 materias o tiene que recursar 2 materias de primero, las va a recursar en primero. El equipo de toma de decisión de trayectorias, que va a estar compuesto por el equipo directivo, el equipo escolar, algún preceptor, digamos, lo que se conoce como equipo escolar básico dentro de la escuela, va a definir cuáles materias, digamos, va a recursar y cuáles va a intensificar. Esta decisión
y esta modificación en el primer borrador también la propusimos nosotros, que debía ser la escuela quien organice en función de la importancia de las materias, de también cómo haya rendido este estudiante cada materia. No es lo mismo desaprobar una materia con un 2 que desaprobar una materia con un 6. Claro. Entonces, bueno, si tenemos una materia que está desaprobada con un 6 y una con un 2, elegiremos podremos elegir que este estudiante recurse la que tiene desaprobada con 2, porque claramente no aprendió nada, y pueda intensificar la que desaprobó con un 6. ¿Se entiende? Sí, 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 sí. Otra modificación de este régimen es que ya se divide por cuatrimestres, no por trimestres, como era el régimen académico del 2011, y estos cuatrimestres no son promediables, es decir, cuatrimestre que yo desapruebo, cuatrimestre que tengo obligación de intensificar. Y esta intensificación se puede dar a la finalización de los cuatrimestres en el periodo de diciembre, de febrero, o en la finalización del otro cuatrimestre. Bien, bueno, digamos, se ataca más el problema, por decirlo de alguna manera, si se me permite la expresión, ¿sí? En lugar de por ahí, bueno, directamente ya reprobarlo y pasar a otra cosa, bueno, ¿por qué, digamos, no alcanzó la aprobación y se ataca más este inconveniente? Lo, lo que se busca es que los estudiantes aprendan, Claro. ¿no? Entonces, que puedan aprender la materia. Y hay que generar diferentes instancias para que esta materia pueda estar aprobada. Digamos, los países más desarrollados, que para nosotros son faros en educación, cuando hablamos de Finlandia, de Noruega, lo que han comprobado claramente es que los estudiantes pueden rendir mucho más, y a lo mejor esto viene atado un poco con un poco la descripción social en el mundo en que vivimos, bien, rinden mucho más cuando los estudiantes son acompañados. Claramente uno, cuando mira un aula y ve la cantidad de estudiantes que andan solos en, este, en esta trayectoria educativa, digamos que no hay familias atrás que puedan acompañar estos procesos educativos, estos estudiantes suelen tener eh, peores resultados o peor rendimiento. Cuando el docente o los equipos docentes empiezan a acompañar esta trayectoria de los estudiantes responden mejor. Responden mejor porque empiezan a cumplir un poco la función que antes se cumplía en otro lugar. Pero bueno, tenemos dos opciones. O nos ponemos a cambiar los contextos sociales, que es materia de otro ámbito. Sí. Yo creo que desarrollo social debe ocuparse de eso, o nos ponemos a trabajar en que los estudiantes aprendan, que es la materia en educación. Bueno, entre esas dos cuestiones estamos andando, me parece. Tiene que ver con un acompañamiento que muchas veces significa de una mirada diferente, de un estímulo, de un estudiar para alguien. Yo muchas veces hablaba con los docentes, los colegas míos dentro del nivel secundario, y yo era parte de los equipos, y bueno, la réplica enseguida era, bueno, pero no hay familias, y si no hay familias, no hay nadie a quien él tenga para llevarle una buena nota. Bueno, nosotros nos tendremos que convertir en ese sostén o en esa persona que tenga la necesidad por quien ser aprobado. Todos los jóvenes y los estudiantes necesitan la aprobación de los adultos. A veces los adultos, por diferentes cuestiones, no están. Bueno, cuando hay un docente que espera algo de un estudiante, el estudiante empieza a devolver ese algo con el estudio. Se da esa dinámica. A veces yo entiendo que suena como muy utópica, muy soñadora, pero la verdad es que cuando uno apuesta a ese estudiante y le da las herramientas de decir, bueno, vos podés, y soy yo la que te lo va a aprobar, pero aprobar no desde la calificación, ¿no? Aprobar desde la aprobación humana en este progreso que necesitan todos los estudiantes. A todos nos gusta que nos digan que las cosas las hacemos bien o que vamos mejorando. Bueno, esa dinámica cuando se da dentro de la escuela, chicos que parecía que estaban anclados. Nosotros en nuestra escuela yo le había puesto un término que se llamaba que estaban en situación de anclaje educativo. Estaban 3 años en segundo año, y hay muchos casos, ¿no? Y eso no tenía que ver con que el chico no podía desde su capacidad intelectual o su desempeño pedagógico, no podía desde lo emocional.
Claro. Había que desanclarlo emocionalmente para que pueda responder. ¿Es otra tarea? Es otra tarea. ¿Es difícil? Es muy difícil, pero vale la pena, es un desafío, es nuestra juventud a la que nosotros tenemos que acompañar y es la juventud a la que los que creemos fervientemente que la educación le cambia la vida a la gente, le da oportunidades diferentes, bueno, entendemos que es el camino, ¿no? Natalia, agradecerte, bueno, por tu tiempo, también por las explicaciones del caso y bueno, no faltará oportunidad para volver a charlar de esta y otras cuestiones, sí, lógicamente que atañen a la educación. Muchas gracias por todo, muy amable. Seguramente, muchas gracias Eduardo por la entrevista, por el espacio y bueno, y bienvenido todos los debates porque la verdad es que es muy interesante cuando además los docentes fervientemente pueden defender ese lugar de trabajo y explicar claramente las dificultades y seremos nosotros los voceros de llevarle a la gestión educativa, quienes hoy nos gobiernan, de decir, bueno, acá en este lugar, en estos lugares, las dificultades son estas y hay que dar herramientas para que puedan resolver los mismos directivos de las escuelas. Creo que la autonomía en los equipos directivos es fundamental en este proceso. Que sigas muy bien, Natalia, muchas gracias. Gracias a vos y saludos a la gente de Chivilcoy. Natalia Quintana charlando con nosotros, consejera general de Educación, en este caso representante de la Unión Cívica Radical, quien hace algunos días atrás nada más estuvo aquí en el comité de la Unión Cívica Radical de Chivilcoy, brindando una charla debate relacionada justamente a la educación y este nuevo régimen académico secundario que se propone implementar a partir de 2025. La verdad que fue muy interesante la charla y queríamos tenerla también en la mañana del centro para que le cuente a ustedes del otro lado, fundamentalmente gente vinculada a la educación, padres que tienen alumnos en secundaria, que los van a tener, ¿sí? Alumnos de secundaria, ¿por qué no?, que estén interesados en la cuestión, que nos puedan explicar un poco más, amén de un título, sí, que leemos por así a las perdidas en algún medio en el orden nacional o provincial. Hacemos la última tanda en la mañana del centro y ya regresamos para hacer un toquecito también del deporte.